Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a dedicar a un tema que tiene mucho que ver con lo que a diario hacemos entre 2 o 3 veces por día, dependiendo mucho de los hábitos de cada uno. Y me refiero a la alimentación. La alimentación se ha convertido en verdaderas ciencias que hoy día se estudian por las distintas ramificaciones que tiene el simple acto de comer y el simple, y no tan simple a veces, acto de preparar los alimentos. Tan es así que en México hubo un foro agroalimentario internacional del cual participó nuestro país. Estuvo presente allí el viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, quien está hoy con nosotros, y nos va a hablar de cuáles son las últimas tendencias en este tema. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a toda la audiencia y estamos a las órdenes. Bueno, este foro, ¿quién lo prepara, quién lo organiza, con qué finalidades? Es un foro organizado por el Consejo Nacional Agropecuario de México, que es una especie de alianza público-privada que hace varios años viene organizando este tipo de eventos y que este año se puso el desafío de convertirse en el mayor foro global a nivel mundial, con la participación de más de 6.200 personas, con lo cual se superó un récord que tenía un foro creo que en China, y justamente con el objetivo de hablar de todos aquellos temas que hacen a uno de los activos más importantes de este siglo, que es el activo del alimento, y donde Paraguay, sin lugar a dudas, en los últimos años, particularmente en la última década, se ha destacado por el crecimiento importante y remarcable que se ha verificado en diferentes rubros, y fue un poco de presentar el caso paraguayo en ese contexto. Ahora, nuestro país estuvo con tu representación y un tema, una exposición, ¿verdad? Así mismo. ¿Por dónde transcurrió el tema? El caso de Paraguay ante el aumento de la demanda mundial de alimentos, cómo ha hecho el Paraguay para aprovechar estas circunstancias que se han dado, una humanidad que está aumentando no solamente en cantidad, sino también en poder adquisitivo, una clase media que se fortalece, que cambia sus hábitos alimenticios y que genera una tremenda oportunidad para países como el Paraguay, que tienen las condiciones óptimas de producir alimentos para una humanidad que los necesita. Se dice, porque creo que en la presentación estaba, el Paraguay está en condiciones de producir alimentos para 300 millones de habitantes. Ahora se dice que eso ya en este momento produce como para 60 u 80 millones, 80 ¿verdad? millones, así mismo. Para llegar a esos 300 millones va a haber que dar una batalla. ¿En qué frentes, por ejemplo? Bueno, hay varios frentes. En primer lugar, definitivamente la biotecnología es uno de los aspectos. Hoy se habla de una agropecuaria inteligente, hasta de precisión. Era interesante presenciar algunas ponencias donde decían de que hoy en un kilo de carne o en un kilo de alimento hay muchas veces más tecnología que en un teléfono inteligente. Y ya no es solamente poner la semilla en la tierra o tener la vaca en el campo, sino que hay toda una generación de tecnología detrás que es necesaria para que podamos aumentar la producción de alimentos. Quizás nosotros, en el contexto que vivimos y la abundancia que hay en el país, creamos de que el alimento es algo que está ahí nomás. En realidad en el mundo hay una falta de alimento. Pensemos en aquellos países que hoy tienen mucho poder adquisitivo, como los países árabes, venden petróleo, pero no tienen alimento. El petróleo es muy barato, pero el agua es casi tan cara como es el petróleo, los combustibles en nuestro país. Entonces, son coyunturas que abren oportunidades al Paraguay y que definitivamente marcan una oportunidad de desarrollo social y económico que de hecho se ha dado. El sector agropecuario es la base de nuestra economía y está marcando
un rumbo de oportunidades para toda la sociedad paraguaya. Es evidente que la agricultura tradicional, tal como se la conoce, y el productor tradicional tienen, no sé qué grado de oportunidades tiene dentro de este horizonte que se abre, ¿verdad? Esta meta de los 300 millones y quizás después cuántos, está para la agricultura y la producción tecnificada, evidentemente. Así mismo. Y aparte de la tecnología, tenemos una variable importantísima que son las políticas públicas. Tenemos ejemplos acá a nivel regional, países que tienen un tremendo potencial de producción de alimentos, pero que no han sido acompañados con políticas públicas y que, al contrario de lo que ha pasado con Paraguay, se fueron debilitando en su rol productor de alimentos. Mientras que el Paraguay, ante la coyuntura mundial y políticas públicas que han permitido la introducción de tecnología, la estabilidad, la macroeconomía, la atracción de inversiones, eso ha permitido que el sector agropecuario crezca y beneficia a toda la sociedad. Porque muchas veces se tiene la percepción, se habla del ganadero, se habla del sojero como alguien aislado de la sociedad. Esos son los primeros eslabones que, cuando les va bien a todo el resto de los eslabones. O sea, a un agricultor que le va bien es un agricultor que compra más televisiones, compra motos, compra más alimentos, compra más celulares, compra más empanadas, compra más remedios refrescantes, compra más de todo. Y así se mueve la economía. Y esa básicamente es el eje rector de nuestra economía en la última década. Recuerdo siempre una analogía que decía un ministro de Hacienda: el mejor ministro de Hacienda del Paraguay es el clima. Le va bien a la agricultura y le va bien al país. Claro, sí, es como suelen decir los agricultores de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Cae una lluvia de 20, 25 milímetros y dice: Dios hizo llover 10.000 millones de dólares sobre la provincia. Así mismo. La diferencia entre una cosa y la otra. ¿Cuál es la preocupación fundamental? O sea, no habrá sido una sola, ¿verdad? Sino uno de los temas centrales de preocupación en este momento en cuanto a la producción de alimentos, porque está en relación directa con el uso de recursos naturales, y hoy día se enfoca mucho eso por ahí. Yendo un poco a lo que hablábamos de la tecnología, de la biotecnología, hay aún un debate que debo reconocer, a mí me sorprendió en este foro agroalimentario, en la incorporación de tecnología, por decir, el uso de los organismos genéticamente modificados, que marca una tremenda diferencia en los rendimientos. Por decir, Paraguay tiene hoy pasó de un rendimiento de más o menos 1.500 kilos de maíz por hectárea a rendimientos promedios de entre 6.000 y 10.000, aplicando tecnología. Lo mismo ha sucedido con la soja, con el trigo y muchos otros rubros. Hay países que todavía no han incorporado porque están en un debate de que si eso es lo correcto. Hay cuestiones inclusive ideológicas, alejadas de la ciencia y la objetividad, y que finalmente hacen de que estos países tengan una menor producción de alimentos y una mayor dependencia de aquellos países que sí han incorporado tecnología. Otro aspecto que sin duda es de interés es la sustentabilidad del sector agropecuario. Y cuando hablamos de sustentabilidad nos referimos a tres ejes. Desde lo económico, una producción que sea económicamente viable. Desde lo social, una producción que sea socialmente justa. Y desde lo ambiental, una producción que sea ambientalmente amigable. Tres ejes que me gustaría que ampliara después de la pausa. Volvemos enseguida con el viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, aquí en Tierra TV. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. Con nosotros el doctor Marcos Medina, viceministro de Ganadería, que acaba de volver de un gran foro agroalimentario realizado en México, en Guadalajara, y las preocupaciones que se están difundiendo en los países que se dedican mucho a la producción
como es el caso nuestro, producción de alimentos. Hablaba de los tres ejes, ¿verdad? El eje de la rentabilidad, el eje social y el eje ambiental, ¿verdad? Cada uno de esos ejes, ¿cómo se lo está tratando aquí en nuestro país? Nosotros tenemos una coyuntura interesante como Paraguay. Hemos sufrido un cambio radical particularmente en los últimos 15 o 20 años en términos de aumento de las exportaciones que tiene que ver con el eje económico financiero. En el caso de la carne, por citar uno de los ejemplos, hemos pasado de exportar poco más de 50 millones de dólares, de ser un país marginal, a convertirnos en el sexto exportador mundial y exportar más de 1.700 millones de dólares el año pasado. Eso es un incremento de 21 veces en un periodo de 10 años. Ningún país en el mundo ha sufrido un incremento tan abrupto. Si bien eso desde lo económicamente se ha convertido en una gran fortaleza, no ha permitido de que crezcan al mismo tiempo ciertas cuestiones estructurales que son igual o más importantes que el eje financiero en términos de sustentabilidad. Cuando hablamos de lo ambiental, es una producción que vaya buscando el balance, una producción que entienda de que la sustentabilidad pasa por el uso equilibrado de los recursos, respetando la norma legal vigente y buscando siempre aquellas alternativas que hagan posible seguir produciendo más, seguir aumentando los márgenes rentables, pero también en un balance con la naturaleza. Y desde lo social, entender de que de nada sirve de que yo crezca y mi vecino se quede estancado. Es pensar en un contexto global, holístico, como escuché alguna vez decir, o por humanidad o por codicia, me conviene que si a mí me va bien, también le vaya bien a mi vecino. Porque finalmente, si a mi vecino le va mal, no tarda mucho tiempo en saltar los alambrados y venir a agarrar lo que le falta en la casa. Entonces, hay un contexto social que también tiene que ser importante dentro del concepto de la sustentabilidad y que es un poco el rumbo y el ritmo que queremos dar a las políticas públicas del sector agropecuario, buscando justamente que las magníficas oportunidades que hoy tenemos en los mercados internacionales se conviertan en realidades a través de políticas públicas que justamente fortalezcan, solidifiquen los tres ejes, lo económico, lo social y lo ambiental. Las urgencias de producir cada día más cantidad de alimentos llegan en algún momento a opacar el tema, estos tres ejes, por ejemplo. En este foro se tocó ese tema, se dijo, bueno, está bien, primero produzcamos alimentos para una cantidad enorme de gente hambrienta y después vemos qué hacemos, o tienen que marchar las dos cosas juntas. Se habla desde un equilibrio de los tres ejes. Indudablemente los mercados son importantes desde lo financiero, o sea, el agricultor tiene que tener márgenes de ganancia como para poder pensar en tener también una calidad de vida que le permita pensar en un futuro mejor para él y su familia. Pero también asimismo se habló de la responsabilidad de aquellos países como el Paraguay tienen en producir alimentos, no solamente como una oportunidad, sino como un compromiso y una responsabilidad con la humanidad. Producir alimentos para aquellas millones de personas que están viniendo hoy. Se estiman que somos unos 6.100 millones de habitantes y en 20 años nada más estaríamos llegando casi a los 9.000 millones. Entonces necesitamos producir alimentos para esa humanidad que hoy los necesita. Que no se crucen las curvas, ¿verdad? La humanidad va a seguir creciendo y la producción por ahí se estanca o empieza a bajar. De hecho, las estimaciones y las tendencias que se mostraron es de que en la medida que los países emergentes
sigan fortaleciendo sus economías, la demanda de alimentos va a mantenerse constantes. Y en ese sentido es importante ir mirando las tendencias, buscando los equilibrios. Es realmente una ecuación compleja porque decía alguien, cuando producimos camisas o producimos motos, muchas veces dejamos que el mercado ponga sus leyes. Pero cuando hablamos de alimentos hay también componentes políticos muy fuertes que influencian. Y las políticas públicas marcan la diferencia entre el éxito o el fracaso de estas grandes oportunidades que tienen los países en términos de producción de alimentos, en particular países como Paraguay que tienen una meta exportadora o tienen la vocación exportadora y necesariamente necesitan de políticas públicas, de tomadores de decisiones, de liderazgos políticos que sean lo suficientemente visionarios, que no piensen tan solo en las siguientes elecciones, sino que miren a las siguientes generaciones y que vayan de esta manera dejando sentadas las políticas que nos van a permitir aprovechar estas grandes oportunidades que existen en el mercado internacional. ¿Qué futuro puede tener este programa que se impulsa en el país, pero también está patrocinado por la FAO, ¿verdad? La Organización para la Agricultura y la Alimentación? Y me refiero a estos programas de apoyo a la familia, a la agricultura familiar campesina, ¿verdad? Es un tema que quiero dejarle pendiente. Vamos al corte y volvemos enseguida con el viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Tierra TV. Muchas gracias por continuar en nuestra compañía con el doctor Marcos Medina, viceministro de Ganadería, hablando de temas que tienen que ver con la producción. Enseguida vamos a hablar específicamente de ganadería porque hay alguna preguntita que quiero hacerle. Pero quedó pendiente el tema de la agricultura familiar campesina, un programa que está siendo impulsado por la FAO y que a lo mejor tal vez se lo haya tocado en este foro de México, ¿no? Es un tema que está muy de boga y está muy pendiente de muchos aspectos, es particularmente en la evaluación y en los éxitos que se han tenido. Sin lugar a dudas, la agricultura familiar es de mucha importancia, tanto desde lo social como desde lo económico. Pero la gran pregunta que nos hacemos hoy es, ¿existen dos agriculturas o es una sola? O sea, ¿es una sola agricultura con diferentes eslabones, diferentes actores, o realmente estamos hablando de dos agriculturas totalmente diferentes y que tienen que buscar las políticas y sus acciones estratégicas en ejes diferenciados? Ese es un poco el gran planteamiento que hoy se está haciendo. Particularmente creo de que hay una sola agricultura, no hay dos agriculturas, y que tiene que haber un apoyo mutuo entre los diferentes eslabones. No podemos generar políticas altamente diferenciadas para uno u otro sector e inclusive promover el enfrentamiento muchas veces entre la agricultura empresarial y la agricultura familiar. Creo más bien de que las oportunidades son para todos, que tiene que haber un criterio de sustentabilidad, como decíamos, de lo social es importante, donde esta agricultura empresarial fortalezca a la agricultura familiar y que esta agricultura familiar también vaya evolucionando hacia una agricultura empresarial de pymes. Porque hablamos mucho de pymes, de pequeñas y medianas empresas en todos los demás sectores de la economía, menos en la agricultura. Pero hablamos solamente de agricultura familiar, claro. No pensamos de que ese pequeño agricultor tiene que convertirse también en un pequeño empresario, claro, con todo lo que significa eso. Para mí la agricultura familiar tiene una gran amenaza, que es
la rápida urbanización que se está produciendo en todos los países, incluido el nuestro. La rápida transformación y migración del campo a la ciudad y las enormes oportunidades que le ofrece a los distintos miembros, porque la familia se compone padre, madre, digamos en una familia ideal de 3 o 4 hijos. No todos querrán seguir siendo agricultor, no todos querrán seguir viviendo en el campo. Correcto. Bien, yo no puedo despedirlo, viceministro, sin preguntarle antes cómo cierra el año, a pesar de que todavía faltan 2 buenos meses, pero cómo cierra el año para la ganadería y toda la cadena de la carne, ¿no? En el escenario global no está exenta de los vaivenes de los mercados internacionales. Todos los commodities han sufrido el embate de la disminución de cotizaciones. En ese sentido, estamos hasta manteniendo una tendencia a la baja en volumen, un 18% por debajo de lo que habíamos exportado en toneladas en el 2014, y en valor estamos aproximadamente en un 8% por debajo de lo que se había exportado en el año 2014. Ahora, si vemos lo que ha sucedido con otros commodities, ha sido más leve lo que ha sucedido en la cadena de valor de la carne que lo que ha sucedido en otros rubros, en donde inclusive ya no es rentable hacer o promover esos rubros, porque simplemente los precios internacionales han caído tan bajos que ya no cierran los números. La ganadería paraguaya sigue creciendo, es uno de los rubros que más ha crecido este año. Un indicador de ello es que después de la construcción ha sido el rubro ganadero el que ha obtenido o que ha solicitado más créditos de la banca pública y privada en este año. Indicador de que hay una apuesta del sector hacia el crecimiento. Se han registrado inversiones importantes en el sector industrial. Tenemos una planta frigorífica que apunta a ser la más moderna de Latinoamérica en la ciudad de Belén, en Concepción, una inversión de más de 60 millones de dólares que fácilmente puede llegar a 100. Eso es un poco son indicadores de que el sector va bien, está con una tendencia positiva. Lógicamente somos parte de los mercados internacionales y no estamos exentos de los vaivenes propios de los mismos. Así como tenemos hoy un bajón, lo hemos tenido en el 2009. Y nos obliga esto a generar nuevas estrategias. Una de ellas es ir diversificando nuestros mercados. Una de las grandes debilidades que hemos tenido es que nuestros principales mercados han sufrido embates. En el caso de Rusia, por cuestiones políticas, han tenido restricciones económicas. Brasil, que era nuestro tercer mercado, también ha tenido problemas internos de evaluación de su moneda. Y eso ha afectado bastante a nuestras exportaciones. Hoy estamos en una clara política de abrir la mayor cantidad posible de mercados, apuntando justamente a que nuestro producto pueda ubicarse y no poner todos los huevos en una sola canasta, sino tener varias canastas que nos permitan disminuir el riesgo en este sentido. En tal como están las cosas, ¿se cierra el año con qué volumen y valor de exportaciones? Probablemente estemos con un volumen cercano a las 370.000, 380.000 toneladas carcasas exportadas. Y estamos hablando de un monto cercano a 1.600 millones de dólares en exportaciones totales, tanto de carne como de subproductos y derivados, que no deja de ser un monto significativo y que aporta bastante en la cadena de valor. Internamente los precios no han sufrido muchas variaciones. No han sufrido. ¿Ustedes han monitoreado eso este año, por ejemplo? Es más, se han registrado disminución en los precios. Asunción es la capital, si tomamos los precios de Asunción y comparamos contra capitales de todo el continente, es la ciudad, es la capital que tiene los precios más económicos de carne. Uno consigue por 2 o 3 dólares un kilo de carne, mientras que en otras capitales ese mismo kilo cuesta 20 o 30, 10 veces más. Somos en ese sentido hay una conciencia de la cadena de valor que el mercado interno es importante, es nuestro primer cliente
y por tanto tenemos que mantenerlo satisfecho en términos de calidad y en términos de precio. Sin duda que calidad ha experimentado una alza terrible la carne, es decir, en términos de calidad. Sí, la carne que se tiene hoy en el Paraguay pero dista años luz de la que se tenía hace 20 años, por ejemplo. Y es un poco fruto de toda la inversión que se ha hecho, de toda la cadena de valor, donde justamente se apuntan a los ejes de sustentabilidad. Uno de ellos es lo económico, las inversiones que permiten tener una alta calidad de producto a muy buen precio, lo que nos posibilita ubicarnos en varios mercados como una carne de preferencia. El mercado chileno, de hecho, hace mucho somos el principal proveedor. El mercado israelí también, Paraguay es el principal proveedor. El mercado ruso también en su momento fuimos un importante proveedor. Y bueno, la expectativa hoy es de que nuestra carne, que hoy es poco conocida a nivel global, a pesar de que somos sextos exportadores, aún tenemos poco posicionamiento como carne paraguaya. Somos carne y nada más. Claro. Y la idea es de que lleguemos a los mercados con una diferenciación, o como carne natural, o como carne producida a pasto, o con grano. Darle un valor agregado a través de asociada a la palabra Paraguay. Así es. Viceministro, muchas gracias por su presencia, es muy amable. Viceministro de Ganadería con nosotros en Tierra TV, gracias por la atención y nos volvemos a encontrar en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Fue una realización de Alicante.